Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, May, vamos a estar platicando y de todos nuestros radioescuchas. Vamos a platicar de un tema interesante que tiene que ver precisamente cómo de pronto ciudadanos o como individuos nos podemos inconformar ante ciertas acciones de la autoridad en los procedimientos penales. Entonces, hoy vamos a hablar de los recursos de defensa en materia penal. Cuéntanos, May. Así es, bueno, la intención de este programa, desde luego, no es dar una clase de derecho, porque estos recursos que vamos a analizar el día de hoy, pues desde luego tienen muchas especificidades, técnicas, argumentaciones muy pues muy elaboradas, pero sí es importante que la gente sepa que puede hacer valer un recurso ante alguna inconformidad, como las que vamos a ver a lo largo del programa. Entonces vamos a tocarlo de manera muy general, pero sí para que la gente tenga un conocimiento general. Bueno, pues en nuestro país, cuando nos encontramos involucrados en un proceso penal, puede que traigamos este rol ya sea de acusados o de víctimas. Debemos de contar con derechos especiales, ¿no? Debemos de tener, por ejemplo, una defensa adecuada, efectiva, debemos de tener esta igualdad ante la ley y aportar elementos probatorios, tener una presunción de inocencia, tener una debida diligencia y un debido proceso. También, a partir del derecho al acceso a la justicia, al detectarse errores, decisiones arbitrarias o violatorias de derechos humanos, pues es necesario contar con una herramienta de protección y a esta herramienta se le conoce como un recurso, ¿no? Los recursos están regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales y normativa que establece los momentos para hacerlos valer, los plazos y ante qué autoridades se deben de interponer, quiénes son estas autoridades que van a conocer del asunto. Hoy en el programa en específico vamos a hablar de estos recursos en el ámbito penal mexicano, como son la apelación y la revocación, que son como los más comunes, y ya haremos una mención especial, un poquito más acercándonos hacia el final del programa, por lo que respecta al juicio de amparo, ¿no? Todos estos, como ya lo dijimos, son herramientas jurídicas que nos ayudan a defender nuestros derechos. Em, ¿Qué son estos recursos de defensa? Pues son mecanismos legales que permiten a las partes, como ya vimos, cualquiera que sea nuestro rol, que estas partes dentro de un proceso penal puedan inconformarse de esas decisiones de jueces o de actos que consideren injustos, ilegales o que vulneren sus derechos. Con este tipo de mecanismos es posible solicitar que se revisen, que se modifiquen o que se anulen ciertos actos jurídicos. Entonces, esta es la relevancia y esta es la importancia de estos recursos, porque pues pueden realmente voltear, ¿no? Una decisión inicial puede revocarse totalmente. Entonces, la finalidad y los principios rectores de estos recursos de defensa dentro del ámbito penal, que es en el que estamos hablando en este programa, es garantizar que las decisiones judiciales sean legales, sean justas y sean respetuosas de los derechos fundamentales de las partes, ¿no? Entonces, esto es algo que pareciera en papel muy fácil, pero cuando llegamos a la práctica hay cosas que por error involuntario o voluntario, algunos tomadores de decisiones se saltan, y entonces nosotros tenemos esa herramienta de poder decir, oye, no fueron justas, necesitamos que sean legales, diversas situaciones, ¿no? Circunstancias que podemos hacer valer con estos recursos que corrigen errores, y al corregir estos errores vamos a evitar estas arbitrariedades y esta impunidad. Con esto también se fortalece la transparencia y se va creando un poco esta parte de la ética profesional
por parte de los servidores y la legitimidad de las resoluciones judiciales. Cuando tenemos certeza de que nuestro proceso se está llevando a cabo en tiempo y forma con una legitimidad, pues estamos tranquilos, ¿no? Y no es necesario hacer uso de estos recursos, pero pues en caso de ser así, tenemos que actuar. ¿Quiénes pueden hacer valer este recurso? Pues las personas que resulten afectadas por la resolución. Ellos son quienes pueden, a través de sus representantes legales, decir, hey, no, aquí no estoy de acuerdo, necesito que revises, pido que modifiques o pido que anules, ¿no? En su caso. Hay algunos tipos de recursos de defensa en el ámbito penal que se clasifican principalmente, como ya lo comenté al inicio, es la apelación y la revocación y el amparo. Cada uno tiene características y propósitos muy específicos. Entonces, tanto el de apelación como el de revocación están contemplados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El amparo tiene su propia legislación. Ya la vamos a platicar más adelante porque sí es muy específica, entonces sí necesita un apartado especial, ¿no? La revocación es un medio de defensa para inconformarnos de resoluciones de los jueces, ¿no? Es un tema judicial. ¿Cuándo la podemos hacer valer? Cuando se emita una resolución de mero trámite que cause afectaciones. Entonces, esta parte la va a resolver la misma autoridad, o sea, el mismo juez que emitió la resolución que generó afectaciones es la autoridad que va a revisar de lo que nos estamos quejando y nos dará una nueva determinación. Bueno, para seguir conociendo más a detalle cómo se desenvuelven y cómo se desarrollan estos recursos, te cedemos la palabra, Norma, para que nos expliques cuáles son los tipos de recurso de defensa. Sí, mira, tenemos varios, como ya viendo lo has platicado, ¿no? Tenemos evidentemente el recurso de apelación, el recurso de revocación y el amparo, solo que el amparo lo vamos a tratar de forma diferenciada. Lo que sí es importante mencionar es que cada uno de ellos tiene un objetivo particular, no podemos usar como el mismo recurso y además, al menos en lo que estamos hablando de la apelación y la revocación, lo vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero ya lo que tiene que ver con el amparo, bueno, eso sí tiene una legislación incluso específica en relación a eso. Entonces vamos a explicar un poquito de qué va cada uno. Cuando hablamos de una revocación, es como este medio de defensa que ocupamos, pero solamente para resoluciones que emitan los jueces y que no, de alguna manera no estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Pero acá estamos inconformándonos sobre resoluciones que sean de mero trámite, sí que causen afectaciones, pero de mero trámite. Acá, evidentemente, una vez de que tú te inconformas o que señalas que vas a hacer valer este recurso, lo tiene que, pues, primero de alguna forma recepcionarlo, ¿no? La misma autoridad que emite la resolución que queremos combatir o de la que estamos en desacuerdo y nos vamos a ir sobre esa misma resolución, ¿no? Que ahorita les voy a poner como un ejemplo. Y esa autoridad que emitió la resolución a la que le hemos interpuesto este recurso es la que nos va a resolver en definitiva sobre esta nueva, pues el ajuste, por así decirlo. Entonces, imaginémonos que estamos en una audiencia y estamos ante nuestro juez y el juez no acepta que pues podamos ofrecer un medio de prueba, pero no nos dice por qué no, simplemente nos dice que no tiene cabida, no nos explica las razones, no nos da más, no nos fundamenta, ¿no? En qué artículos. Y entonces en ese momento es cuando yo puedo interponer el recurso de manera oral en la audiencia. Esto se hace evidentemente antes de que se termine la audiencia y pues levanto o pido el uso de la voz y ahí es donde señalo que no estoy de acuerdo con esa resolución y que por lo tanto solicito que el juez la revise y en su caso emita una nueva determinación. Ahí de pronto, como les decía, pues antes de que se termine esa audiencia van a tener que resolver lo que estamos hablando en esa audiencia más lo que yo me he inconformado. Y entonces ahí vamos a tener una resolución de alguna manera inmediata. Pero también, de pronto, si lo queremos hacer por escrito, es posible hacer nuestro documento. Ahí vamos a explicar tal cual cuáles son los motivos por los cuales busco esta revisión
y que en su momento, si la autoridad lo considera correspondiente, puede hacer una nueva audiencia en donde cite a las partes para escucharles en relación a lo que quieran decir en relación a este supuesto. Una vez de que pues ya nos escucharon, pues se emite la resolución. No es necesario esta parte que les comento en donde tengamos que exponer algún tipo de argumento, eso simplemente a partir del análisis que haga este juez y si lo considera oportuno nos llamará, pero si no nos llama, entonces ahí vamos a tener una valoración en donde el juez va a hacer su argumentación y va a resolver en definitiva. Claro, esto sí es importante mencionarlo, que todo tiene plazos muy específicos de cuándo hacer valer los recursos, cuándo tenemos que entregar el escrito, cuándo nos tienen que determinar, salvo en el caso del tema de que sea verbal durante la audiencia, es como inmediato. Pero si lo vamos a hacer por escrito, sí hay como estos plazos de cómo debemos de también entregar nuestro escrito y demás. Entonces ahí sí es muy importante, por favor, que revisen a detalle lo que en su momento el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su apartado correspondiente. Eso por cuanto hace, insistimos, al primer recurso, que es el de la revocación. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos un pequeño corte comercial para seguir platicando sobre esto? ¿Te parece, May? Sí, adelante. Bueno, pues vamos a un corte. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de las redes de CIMAC o a través de cimac.org. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos ya de nuestra pausa y Norma, nos estabas comentando ya todo lo relativo a la revocación y ahora nos gustaría que nos platicaras un poco en cuanto a la apelación. Todo esto de los tiempos, la forma, ante quién. Adelante, por favor. En la apelación, digamos que es un tanto más inconformarnos sobre el fondo, ¿no? De lo que en su momento resuelve una autoridad. Aquí sí es importante mencionar, igual como lo platicábamos en relación a la revocación, hay que atender el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los tiempos. Pero acá también se trata de un medio de defensa en donde pues nos queremos inconformar sobre esas determinaciones y que también nos han causado afectaciones. Por ejemplo, ¿sobre qué me puedo inconformar? Si es ante un juez de control, que es este juez que va a analizar las primeras diligencias, ¿no?, que tenemos de una investigación, ya sea la investigación complementaria y que quieren que se revise, o ya sea la investigación con control judicial, la investigación inicial y luego la investigación complementaria que tiene ya este control judicial, ¿no? Son como dos momentos diferentes en donde el juez de control pues puede conocer de un asunto. Pero de pronto pensemos que igual estamos en una audiencia y el juez pues no ha permitido que se haga alguna diligencia en particular o un acto de investigación o una técnica de investigación, o no nos quiere girar una orden de aprehensión, o cuando nos diga que un medio de prueba no es válido y que lo va a sacar, o que de pronto admita alguna prueba, pero sin todas las reglas procedimentales que tenemos en los códigos, o por ejemplo, cuando se detiene a una persona en un primer momento y que se pone a disposición a la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y después se pasa a hacer la vinculación en esta audiencia de vinculación a proceso, ahí se hace una nueva valoración en relación a si la detención fue legal o ilegal. Imaginen que de pronto revisa esa determinación para señalar si estamos frente a una detención legal o una detención arbitraria. Pero que aun cuando tenemos ciertos indicios de que estamos ante una ilegal o arbitraria, pronuncia que se debe de vincular a proceso. Entonces yo me inconformo con esa determinación. O también pensemos otro caso de decir, bueno, es que ya en este expediente ya no hay nada más que hacer y se va a mandar al archivo.
¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que de pronto podríamos tener, decir, no, yo no estoy de acuerdo con esa determinación y por tanto me inconformo. También imaginémonos ante un tribunal de enjuiciamiento, que este es el que ya lleva los juicios en sí, lo que vemos en la televisión, ¿no? Que de pronto son los juicios orales y que se emite la sentencia, no es el mismo juez que hace estas primeras valoraciones que les platicaba, que ya el tribunal de enjuiciamiento. Pero pensemos que estamos en el tribunal de enjuiciamiento y ahí, no sé, se va a hablar o ya se hizo una determinación en relación a si el Ministerio Público quiere continuar o no con el asunto, o si de pronto ya tenemos una sentencia definitiva, pero no estamos de acuerdo con ella. Ahí es donde podemos hacer valer la apelación. Aquí sí vamos a hacer, esta sí es más técnica, por así decirlo, porque aquí necesitamos interponer un escrito. Ese escrito donde queremos decir que estamos inconformes y que solicitamos que se inicie el trámite de la apelación. Ahí también tenemos que hacer las manifestaciones de todo lo que consideramos que estuvo mal o todo lo que en su momento el juez no tomó en consideración. O sea, a eso de pronto todas esas inconformidades o todas estas cuestiones en donde no estamos de acuerdo es lo que se le conoce como agravios. Entonces, en nuestro escrito vamos a decir que con fundamento en el artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales, formulo el recurso de apelación. ¿Por qué? Y entonces ahí ya voy dando los agravios, que serían sobre lo cual estoy en desacuerdo. Sin embargo, pues digamos que esa primera autoridad solo va a recabar la información inicial. Como les decía, tenemos plazos muy establecidos que los van a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como les decía, es muy importante la forma en cómo entreguemos el escrito, que si viene con las copias necesarias, porque como yo me estoy inconformando, pensemos que May es la persona que pues también tiene cabida dentro de este proceso, pero no solamente era May, sino eran otras 5 personas más, ¿no? Entonces yo exhibo mi escrito, pero también ese escrito le van a dar una copia a May y a las otras personas que están involucradas. Esas copias de más, o no de más, sino de la forma en cómo se van a enterar, lo que yo estoy promoviendo es a lo que lo conocemos como traslado, ¿no? Que hagan de cuenta solo es una copia del original y se las tienen que entregar a cada una de las partes. Entonces, así como yo interpongo el recurso, con mi original deben de ir con cierto número de copias. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque a veces si no entregamos las copias como deben de ser, nos pueden dar algún tipo de apercibimiento o un requerimiento, o si no, nos pueden multar. Entonces eso también tengan mucho cuidado. Obviamente, pues el objetivo del traslado es que las partes que no intervinieron en el procedimiento, pues se puedan pronunciar, ¿no? Sí, yo me inconformo, Norma Bautista, pero Mayra quiere saber sobre qué me inconformé y en su momento a lo mejor Mayra dice, no, lo que dijo el juez está bien y por tanto yo voy a sostener mis argumentos porque Mayra va a tener que contestar, ¿no? Así como yo di mis argumentos considerando todo lo mal que hizo, Mayra dará sus argumentos para decir si está de acuerdo o no con que se haga valer ese recurso. Entonces también les digo, la respuesta de Mayra, ¿no? También tiene sus propios plazos y demás, entonces eso sí hay que poner mucha atención en el momento o en los plazos procedimentales que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, recopilo toda esa información. Ese primer juez, ¿no? Que se le llama juez de primera instancia, que es el que emitió la resolución y el que recibe la inconformidad y todas esas copias de traslado. Pero solamente lo recopila, porque todo, junto con el tema de mi recurso, más el expediente en sí, lo va a enviar a otra autoridad. Piensen lo que es una autoridad como su superior jerárquico. Y es a lo que nosotros, los abogados, mencionamos, las y los abogados, mencionamos que es el tribunal de alzada, ¿no? Es el tribunal superior que va a revisar al inferior si hizo cosas bien, ¿no? Ese tribunal de alzada es el que al final va a estudiar el caso y lo va a resolver. Entonces, es como una especie de que vas a acusar a ese juez de abajo con su jefe de arriba, por así decirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este otro juez de alzada es un tanto más especializado, un tanto más técnico, y desde ahí, pues de pronto hace la valoración. Que este tribunal de alzada también es importante mencionar que de alguna manera puede escucharnos. No sé,
que de pronto yo me vertí mis agravios, pero hay algo que quiero aclarar. Y entonces solicito que me permitan hacer la aclaración correspondiente en una audiencia especial ante el Tribunal de Alzada. Esto puede ocurrir o no, tampoco es como que sea un requisito indispensable. Solo de pronto pensemos que puede ser una estrategia idónea como para tratar de, decimos nosotros, enderezar algo que no pusimos bien en el escrito y lo queremos reforzar en la audiencia. Pero pues, si ustedes lo redactaron súper bien, recuerden que esto es a través de sus representantes, de sus abogados, ya sea su defensor de oficio, ya sea su asesor jurídico. Ellos son los que técnicamente hacen estos documentos, pero pues bueno, cuando nos manden llamar en una audiencia, nosotros vamos a estar ahí y podemos hacer opiniones en lo conducente. Entonces, en estas determinaciones de primera instancia, ¿no? De la autoridad de primera instancia, y que queremos que la revise el Tribunal de Alzada, pues puede confirmar, puede modificar o puede revocar la resolución impugnada. O incluso, que esta es otra cosa importante de este tema en específico, May, y a nuestra radio escuchas, porque estamos hablando de que incluso pueden reponer el acto. Es decir, si tú dijiste, es que es increíble, ¿no? No sé, palabras más, palabras menos, jurídicamente, ¿no? Es que es increíble que lo hayan dejado libre porque había videos, había todo donde se demostraba que él me robó y se ve cómo me desapodera de mis pertenencias y cómo es posible que lo dejaran de pronto libre, ¿no? Bueno, ahí si se demuestra que lo que hizo la autoridad no respetó ni derechos humanos o que no se hizo de la manera correcta a partir del procedimiento, pueden decir, toda esta peliculita, esta parte de la película, la vamos como a borrar y vamos a regresar al punto en donde no se había cometido esa violación. Entonces vean la trascendencia de este tipo de procedimientos porque sí podemos hacer cambios como muy de esencia, pues, pero también para, como tú bien lo mencionabas, May, como para quitar ese abuso de poder que de pronto pudiera haber y corregir y que todo se haga de manera correcta. Entonces, la forma de pronto que también tiene este recurso para combatir esos errores tiene que ver con reponer los procedimientos de aquello que se hizo de forma incorrecta o que se hizo de manera indebida. Ejemplos de cuándo podemos hacer valer o cuándo procede esta reposición del procedimiento, cuando se han violentado derechos fundamentales, ¿no? Esto que platicábamos, ¿no? Que, no sé, hubo un acto de tortura o hubo un derecho que no se le respetó a la víctima. Bueno, eso se puede lograr reposiciones o también cuando estamos ante casos en donde se desahogren pruebas que fueron admitidas legalmente, pero que no se atendieron las formalidades, que de pronto ahí luego también hay pequeños vicios, ¿no? O cuando incluso se hubiera violado el derecho a la defensa adecuada. Pensemos que Mai está siendo procesada y yo voy y me nombro, pero pues yo resulta que yo llevo puros asuntos de divorcios, ¿no? Y si de pronto Mai en algún momento ve alguna falencia en mí y quiere, y a ella la terminan deteniendo, pues de pronto se pueden conformar y argumentar que no tuvo una defensa adecuada, por lo tanto, pues quiere que se reponga el procedimiento. Entonces, todo esto viene de la mano de estos insumos que, como mencionábamos, y reglas específicas que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita simplemente estamos hablando de la generalidad, pero pues también otra de las cosas que, y también ya para irnos a nuestro pequeño descanso, sí sería importante mencionar que cuando la violación al derecho humano fue tan grande, incluso podemos lograr la nulidad de las determinaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de modificar o de revocar sentencias o de lograr reposiciones del juicio. Y pues bueno, aquí también es importante mencionar que cuando ya estamos en esta etapa, en esta nueva valoración, es posible analizar pruebas, pero solo las pruebas supervinientes, es decir, pruebas que no sabíamos que existían hasta antes de interponer este recurso y de pronto llegaron y entonces las podemos hacer valer. No se valen pruebas que siempre tuvimos del conocimiento y que de pronto no las exhibimos en el proceso que estábamos llevando o ante la autoridad que estábamos llevando y ahora como que se nos ocurrió. No, solo son pruebas que surgieron después
o que no sabíamos que existían. Esas pruebas sí las podemos ofrecer en este tipo de procedimientos, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece Sí, si nos vamos a nuestra pequeña pausa comercial y así ahorita es. seguimos platicando? ¿Va? Muy bien, regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso y pues ya a lo largo de estos bloques hemos estado platicando a detalle de estos recursos. Vimos términos muy de abogado, como son las copias de traslado, el tribunal de alzada. Estos términos que también es importante que los conozca la gente que nos escucha porque a veces les suena como de, ¿qué es eso, no? Entonces, Ujú. por eso estamos platicando aquí de manera muy general. Y también falta ahí otro punto importante. Antes de llegar al amparo, que hablamos que íbamos a tener un espacio ahí muy específico para el amparo, pero tenemos aquí otro tema importante que es la rectificación. ¿Nos Ajá. platicas, por favor, Norma? Sí, de Ujú. hecho la rectificación no necesariamente es un recurso en sí. Estamos más bien hablando de la posibilidad de pronto de accionar esta herramienta ante errores de derecho en la fundamentación, ¿no? Pensémonos ahí un poco en este trabajo que hacen los tribunales y que a veces usan mucho los machotes. Y que pues hay que hacer los ajustes de acuerdo a cada caso en particular y se pueden ir ahí de pronto algunos errores. Entonces, no sé, que tengan que ver con la transcripción o con tema de penas o algo en específico, pero que no es el fondo, pues, del asunto, sino nada más es una cuestión meramente, pues, como administrativa, ¿no? Un tanto más administrativa. Entonces, ahí, cuando alguna de las partes se dé cuenta del error, tiene que hacerlo del conocimiento a la autoridad para que, pues, sean corregidos y que de alguna manera, pues, tengamos esa resolución correcta. Ya de pronto, ¿no? También se puede hacer de oficio, pero pensemos, ¿no? Digo, al final eso lo dice la ley, pero pues si no te has dado cuenta que tienes un error, ¿cómo lo harías de oficio, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿no? Ahí más bien digamos, de oficio quiere decir que nadie te pide que lo hagas, sino que tú, como de tu propia voluntad y bueno, que tiene que ver con tu obligación, tú tendrías que corregirlo en el momento en que te das cuenta del error, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, pues si usan de pronto machotes y eso, ¿cómo se van a dar cuenta del error si no es porque las partes lo revisan? Entonces, por lo general, la ley nos dice que puede ser a petición de parte o de oficio, pero pues bueno, ya cuando los abogados sí nos damos cuenta de esos errores, ¿eh? Porque sí puede ser, a lo mejor es una cuestión meramente de fondo en esa, de forma De en esa, forma. Ujú. esa determinación, pero lo que vamos a hacer después con ella puede ser de fondo. Entonces sí es importante que ubiquemos esos pequeños errores y se hagan los ajustes correspondientes. Ahora bien, el otro recurso que tenemos es el amparo, que es el que platicábamos de pronto, que de alguna manera trae sus propias reglas en específica. Acá estamos hablando ya de un recurso extraordinario. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto sí, un poco la apelación y la revocación son recursos ordinarios porque están dentro del proceso y son esas herramientas que tenemos. Pero los ordinarios solo son dos, los que ya vimos, ¿no? Pero y de pronto, ¿qué tal que no resolví en ninguna de esas posibilidades? No se resolvió lo que yo estaba buscando y ni modo que ya no tenga así como que la justicia me diga gracias por participar, ¿no? Si no dicen, no te preocupes, hay un recurso extraordinario que podemos hacer valer cuando pues no lo pudimos resolver a través de los recursos ordinarios. Acá lo que estamos buscando es proteger principios esenciales que tienen que ver con la legalidad, con el debido proceso, con los derechos humanos y pues evidentemente están ligados con que tengamos esta garantía de justicia en nuestras determinaciones y que pues impacten en una resolución definitiva de un caso. Entonces vamos a tener dos supuestos. El amparo directo, que este es un medio, pero de control que se conoce como constitucional, en donde va a proceder en contra de las sentencias, en contra de resoluciones, ¿no? Que pongan fin a estos actos de las autoridades, en este caso los tribunales judiciales,
pero que pueden ser también administrativos, agrarios, de trabajo, ¿no? Y bueno, cuando nosotros consideremos que esa sentencia ha violentado derechos fundamentales que vienen plasmados en nuestra Constitución, entonces ahí podemos tramitar nuestro amparo directo. ¿Y quién va a conocer estas resoluciones? Los tribunales colegiados de circuito. Ellos son los que van a hacer este estudio. Y luego tenemos el amparo indirecto. En el amparo indirecto procede, pero contra actos de autoridad que no son sentencias. Acuérdense, el directo son sentencias, pero en el indirecto no van a ser sentencias. Y esto tiene que ver más con cuestiones como leyes o tratados o reglamentos o cuestiones administrativas, alguna omisión o algún tema que tenga que ver con normas generales en donde se ha causado un perjuicio directo cuando aplicaron esa norma. Entonces, acá más que una cuestión de corregir errores, es más una mirada un tanto preventiva para que podamos proteger a las personas de actos que podrían, pues, vulnerar sus derechos humanos antes de que lleguemos a un acto definitivo. Pensemos, ¿cuál sería un amparo indirecto? El clásico, ¿no? Que odian los ministerios públicos, los amparos buscadores. No necesariamente el que tiene que ver con desaparición forzada, esa es otra naturaleza, pero se le conoce como amparos buscadores porque llega un asunto con nosotras, ¿no? Y que nos dicen, es que por ahí sé que me anda buscando el Ministerio Público. ¿Te ha llegado un citatorio? No, pero pues yo no sé si me van a detener. Entonces se mete un amparo indirecto como para buscar a todas las autoridades de la Ciudad de México para ver quién está buscando a Mayra, ¿no? Piénsenlo así. Lo odian un poco los ministerios públicos porque imagínense que ese amparo llega a toda la Fiscalía de la Ciudad de México, a todos los ministerios como para buscar. No les gusta mucho a los ministerios públicos porque sí, asumámoslo, es una práctica un tanto desleal por parte de abogados solamente para sacar dinero porque es bien fácil ir a investigar de pronto dónde te están buscando sin promover ese amparo, ¿no? Pero también pensémoslo en otro ejemplo, una orden de embargo que de pronto yo la hice valer y entré y esos embargos tienen reglas muy particulares que tenemos que hacer valer y a veces pues en esta cuestión de arbitrariedades, pues de pronto, si no se cumplimenta, entonces sí puedo ir ante esta autoridad y solicitar mi amparo indirecto para que en su momento se pronuncie pues la autoridad correspondiente. El amparo indirecto, quien lo resuelve son juzgados de distrito. Y les decíamos, aquí sí es muy técnico, hay una ley específica en temas de amparo, nos dice qué es lo que debe de llevar, esta es una demanda tal cual, es una nueva demanda, por eso se habla de un procedimiento extraordinario, y ahí igual tenemos que hacer valer los conceptos de violación, que es sobre lo que nos estamos inconformando, qué es lo que consideramos que no hizo bien la autoridad, etcétera. Entonces ahí sí es un procedimiento dentro del procedimiento, por así decirlo, ¿no? Porque es un juicio chiquito que se hace mientras se está llevando nuestro juicio o nuestro procedimiento principal, por así señalar. Entonces, pues obviamente va de la mano de las resoluciones que se emitan, pero pues sí tenemos que esperar en algunas ocasiones que nos resuelvan el amparo para continuar con el procedimiento inicial, ¿no? Entonces, esto sí es importante que al menos ustedes distingan que tenemos el amparo directo y el amparo indirecto y que la regulación no la vamos a ver en el Código Nacional de Procedimientos, sino en su ley específica y ahí vienen más supuestos que ustedes pueden aclarar, pero pues bueno, en términos generales. Ahora bien, sería importante mencionar, May, y a nuestro auditorio, que estamos hablando de recursos que podemos hacer valer cuando estamos ya ante un juez, ya sea un juez de control en estas primeras etapas iniciales de la investigación o jueces de enjuiciamiento cuando ya estamos llevando el juicio oral. Pero de pronto ¿hay alguna herramienta que nosotros tengamos para inconformarnos durante la investigación ministerial, la que todavía no se llega ante el juez? Esto sí sería importante mencionarlo porque sí es posible cuando de pronto no llegamos todavía ante un juez,
pero que hemos considerado que hay algún acto que es arbitrario o incluso indebido por parte de las autoridades que investigan, en este caso los ministerios públicos, sí tenemos este derecho a impugnar tanto decisiones como omisiones u actuaciones del Ministerio Público o de otras autoridades, justamente para corregir esas deficiencias y nos podamos seguir apegando, por eso decimos enderezar, ¿no? Imagínense que se salieron tantito y entonces tenemos que regresar para el tema de resguardar los principios de legalidad, del debido proceso y presunción de inocencia. Entonces, por ejemplo, si dentro de una investigación se han cometido, no sé, anomalías o hemos detectado que no se han respetado reglas por parte del Ministerio Público, puedo hacer valer este recurso que no viene tal cual como un recurso, de hecho se tramita como si fuera un incidente, pero es una herramienta que tenemos plasmada desde la Constitución y desde el Código Nacional, que es lo que conocemos como un control judicial, ¿no? O una audiencia de control de omisiones. Eso también funciona más o menos como platicábamos del tribunal de alzada y tribunal de primera instancia. Las anomalías que hizo el Ministerio Público lo vamos a ir a acusar contra el juez de control. Y entonces vamos, si no me quiso aceptar esto y no ha girado este citatorio y no ha dado intervención a estos peritos, ahí es donde yo tengo que justificar por qué solicité esa audiencia y cuáles son las omisiones que el Ministerio Público ha realizado durante pues, mi investigación. Y ahí, pues evidentemente, el juez va a escuchar a las partes y de alguna forma va a tomar una decisión en mi caso en específico, que se corrija, que no se corrija, etcétera. O también puedo inconformarme cuando me avisen que van a archivar mi expediente, porque no se consideran que no es un delito, porque ya buscaron a la persona y no la encuentran. Entonces nos dicen, ya, Mayra, muchas gracias, ya no hay más que puedo hacer, lo voy a archivar. Entonces, igual Mayra dice, no, yo no estoy de acuerdo, me voy a inconformar. Esto principalmente tiene más, digamos, se inclina más hacia las víctimas, pero es un recurso que también pueden hacer valer. Pero también sabes dónde pueden ocupar este ejercicio, ¿no? De defensa, por así decirlo, cuando estamos hablando de medidas cautelares. Imagínate que de pronto se ha impuesto una determinada medida cautelar a una persona que va a estar siendo investigada y tal vez no necesariamente esa medida proteja, ¿no? Ni el proceso o se puede dar a la fuga. Entonces, ahí yo también me puedo inconformar ante la autoridad y decir que o no se están cumpliendo los principios de necesidad, de por qué necesito esa medida, de proporcionalidad, porque tal vez es un delito muy grave y quieren liberarlo, o de razonabilidad, ¿no? Que también tiene que ver con estos insumos. Entonces, no nada más es donde me pueden conformar que parecería que es el juez, sino también hay otras vías, claro, como bien lo has referido tú al inicio, tiene que ver mucho con qué parte, ¿no? Dónde me estoy posicionada, si yo soy imputada, si soy víctima, para saber que puedo accionar. Pero ahí de pronto, pues, ¿por qué tener que hablar de estas temáticas más allá? ¿O por qué recurrir a otras áreas más allá del penal, Maya? ¿Ahí qué tenemos? Bueno, ya ahorita que nos platicabas todas estas herramientas que tenemos, pues también existen otros medios de defensa, ¿no? Que tenemos ante otras autoridades que también guardan esta relación con el área penal. Y como decías, en caso de ser víctimas, por ejemplo, pues la atención integral puede incluir esta canalización a instancias, por ejemplo, como las comisiones de atención a víctimas. Hoy en día es muy relevante también este tema desde esta perspectiva de víctima. ¿Qué medios o qué herramientas tienen para hacer valer, ¿no? sus derechos? Y pues todo esto también es a partir de la Ley General de Víctimas. No solo también es ir a decir, oye, hiciste algo mal, sino también procurar apoyos, ¿no? Y la asistencia que debes de tener en esta parte como de víctima, son muchas las medidas que ellos pueden tener y que son muy relevantes para ellos, para que puedan continuar. Y de esta atención a las víctimas, al contar con un procedimiento de atención en donde las peticiones son tratadas como solicitudes, que son valoradas, ya sea que sean aceptadas o rechazadas, ¿no? Entonces, aquí implica que en este tipo de intervenciones se cuente con mecanismos de defensa para inconformarse sobre alguna determinación. Cada normatividad local
es quien va a establecer plazos y requisitos para hacerlos valer. Aquí sí es importante resaltar esa parte porque no todos tienen Ujú. el mismo trato, ¿no? Y pues también hay desafíos en el uso de estos recursos. Uno de los desafíos más comunes en el uso de estos recursos en materia penal es la falta de conocimiento técnico sobre los requisitos legales. Eh, los plazos también específicos para interponerlos, y esto puede llevar al rechazo por cuestiones de forma o improcedencia, ¿no? Ya decías tú, puede ser una cuestión de forma, pero que a la larga se va volviendo de fondo, ¿no? Forma es fondo, y pues, por ejemplo, aquí no señalar correctamente las resoluciones impugnadas o no identificar el recurso adecuado para cada situación. Esto puede generar demoras, retrasos e incluso la pérdida de la oportunidad de la defensa. Es muy importante, por eso nosotros ahorita lo estamos platicando de manera muy general para que la audiencia tenga una noción, ¿no? Y al momento que tengan su asesor jurídico puedan decirle, oye, sé que hay diferentes medios que puedo Ujú. hacer valer, ¿no? Y pues este problema también se agrava cuando las partes carecen de esta representación jurídica. Si no tienen esta adecuada defensa, pues los recursos no son utilizados de una manera positiva, ¿no? No van encaminados hacia la finalidad que se quiere. Y pues también generan cargas innecesarias para el sistema judicial. También viene otro desafío importante que es la dilatación del proceso penal debido al abuso o mal uso de estos recursos. Como decías, hay abogados que ya también, ¿no? Ujú. Malamente empiezan a solicitarlos, y esto va retrasando los procesos, los plazos, y esto puede afectar la eficiencia de la justicia y prolonga innecesariamente la resolución de los casos. Hay veces que algunos, pues como decías, ¿no? Por un tema económico, dicen, sí, vamos a interponerlo y le va a costar tanto, pero a la larga, pues realmente no está solucionando ni abona al caso, ¿no? Y esto provoca también una saturación dentro de los tribunales con recursos improcedentes, mal planteados, y entorpece este avance de los procedimientos individuales. También impacta en el sistema, ¿no? En su conjunto. O sea, una doble consecuencia, tanto en Ujú. lo individual en tu proceso como en el sistema jurídico, y pues eso va limitando el acceso oportuno a la justicia para otras partes. Pues bueno, creo que hasta aquí hemos pues tratado de transmitir a la audiencia estos recursos, estos medios, estas vías que tienen, y de manera muy general incluso hablar de plazos. Les hemos dicho a dónde tienen que remitirse, ¿no? Al Código Nacional de Procedimientos Penales en algunos casos, a la Ley de Amparo, donde pueden ir a revisar ya con más detalle qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ante quién lo tienen que hacer, y que no subestimen las cosas de forma, porque a la larga pues se van volviendo fondo, ¿no? Ujú. Pues aquí ya en un tema Práctico, digamos, ¿no? más práctico, ¿tú crees que la autoridad, qué tanto se puede equivocar la autoridad? O sea, ¿qué tanto puede tener estos errores voluntarios o involuntarios, ¿no? Porque también hay algunos que son de Ujú. manera voluntaria. Pues mira, yo de pronto siempre cuando platicamos y damos capacitaciones, me parece que el que tengamos un recurso es porque los errores suceden, ¿no? Ujú. Porque pues si no, ¿de qué manera nos podríamos defender? Pero no sé si te acuerdes en aquella ocasión que estuvimos y que tiene que ver con la apelación, que tuvimos un asunto en donde era un caso de feminicidio. Y pues ya fuimos a la audiencia, ¿no? Era la audiencia inicial y era muy claro que era un feminicidio, teníamos la muerte de la víctima, teníamos una agresión sexual, ¿no? Y la habían dejado en la vía pública. Ya tan solo con la simple agresión sexual ya teníamos un elemento de razón de género. Pero durante la audiencia, el juez de control, pues es como bloquecitos la parte de las audiencias. Y entonces, pues ya termina de hacer toda la narración y pues yo iba anotando, ¿no? Iba tomando nota de todo y dije, pero es que no ha dicho nada en relación a que la dejan en la vía pública, ¿no? Y eso es también parte
en relación a esta temática. Ahí es donde les digo que podríamos apelar, podríamos primero hacer valer el recurso de revocación, ¿no? Porque, oiga, le faltó este punto. Solo para poner el ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy es que acá, al final de la audiencia, ya que estábamos por el inicio, dijo, ah, sí, y por cierto, y eso de que la hayan dejado en la calle, pues es simplemente donde abandonaron el cuerpo. Por lo tanto, determino que este no es un asunto de feminicidio y es un homicidio em, doloso, ¿no? Y entonces así me acuerdo que volteé a ver al MP como de, está bien, no podemos decir más, pero sí podemos pasar notitas, ¿no? Y así de, no vamos a apelar, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, espera, lo hablamos allá afuera. Y yo, ay, está bien, ¿no? Pero bueno, total salimos y pues, o sea, a lo que me llamaba mucho la atención y que tiene que ver con esta pregunta que me haces, May, es, sí, claro que se equivocan, porque evidentemente podemos tener o creer que es una cuestión meramente de muchísimos casos que atienden y que de pronto se les vaya algún tema, un tecnicismo que a diferencia del modelo tradicional, aquí sí en estas primeras audiencias, la audiencia inicial, recuerden a nuestro radio escuchar que recordarles que ahí no hay un expediente, ahí le estamos contando al juez de manera oral lo que pasó. Y por eso tenemos que ser tan técnicos, pero que de pronto en el caso que le estamos contando no haya notado que había razones de género, que evidentemente era un feminicidio, o sea, había muchas cuestiones que decías, ay, por favor, por supuesto que me voy a inconformar, apelamos y lo que pasó, ¿no? Nos dieron la razón y se tuvo que reclasificar de nueva cuenta el delito para considerar un feminicidio. Entonces, sí, te diría que sí, sí se equivocan algunas cosas pudiéramos decir, ¿no? Y ya para entrar a temas ya muy de investigación con perspectiva de género y eso, sí te pudiera decir que todavía si una persona no trabaja en los estereotipos, en los prejuicios y eso se puede impactar en una resolución y si no tuviéramos estos recursos legales, pues de pronto no tendríamos ni cómo defendernos. Pero ya me pasé, creo, sobre los tiempos. Sí. Sí. Ujú. Entonces, ¿te parece si nos vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos para seguir platicando de la práctica, por qué es necesario estos recursos, ¿va? Así es, regresamos. Muy bien. Entonces, recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Nos pueden ver por cimac.org o a través de las redes. Volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Estamos platicando sobre los mecanismos o las herramientas de defensa que tenemos en la materia penal. Y ahorita ya estábamos más platicando un poco sobre lo que nosotras hemos vivenciado en la práctica y que les podríamos compartir. Y sobre ese punto en particular, May, ¿tú qué de pronto pensarías en relación a buscamos que sean eficientes estos recursos por también la naturaleza que tienen? Pero de pronto, ¿qué opinión te merece esta cuestión de las prácticas dilatorias, ¿no? Como que hacer valer estos recursos como para nada más hacer tiempo. ¿Qué opinas sobre eso? Es que sonará chistoso, ¿no? Pero hay personas que a veces me preguntan a mí, ¿no? Como abogada, oye, ¿y qué debo de hacer? Y yo de verdad a veces les digo, en ciertos casos, en ciertos temas, sí tienen que buscar un abogado que conozca de la materia, ¿no? O sea, no, Ujú, yo no puedo asesorar en un tema fiscal si definitivamente no lo sé. Es importante que la gente o las partes que lleven un proceso penal sí se acerquen a un abogado que sea de confianza, que sepan que tiene todo el conocimiento, porque le estás entregando en realidad tu dinero, tu libertad, le entregas muchas cosas que a lo mejor no dimensionamos el problema o las consecuencias que pudiera tener que este abogado no haga un buen uso de esta confianza, ¿no? Entonces, ujú. sí hemos visto en la práctica a muchos abogados, muchas abogadas también, que utilizan ciertas prácticas, malas prácticas, para generar un tema económico, ¿no? Ujú. Entre más lleve tiempo, el último caso que nos platicaban, ¿no? Es que además de cada actuación, yo mensualmente le daba una iguala. Ajá, Entonces los abogados dicen,
a mí me conviene. Entonces vamos a meter este recurso y no tiene sentido. Ya cuando uno lo ve con otros ojos, ¿no? Con unos ojos jurídicos, decimos, no tiene sentido que hayan hecho esto, pero ellos son estrategias, malas prácticas que van realizando y pues también como lo decía hace rato, impactan un tema en el sistema, ¿no? Impactan Ujú. un tema de una carga procesal también más, una carga de trabajo para los servidores públicos que pues si de por sí, ¿no? Son pocos los recursos que tienen económicos, son pocos servidores públicos y que aún así tengan que estar resolviendo, es realmente sí genera consecuencias y problemáticas eh, graves, ¿no? Ujú. Por ambos lados, a las personas, a las partes les hacen perder tiempo, dinero, al sistema, entonces es importante, pero nos vamos topando con esto día a día, ¿no? Son Ujú. pocos los casos y pocos los abogados que decimos, qué buena defensa, ¿no? Qué buena chamba está haciendo, qué bien está trabajando en tiempo y forma y sin buscar un abuso o una ganancia económica. Eso sí me parece realmente pues preocupante porque la gente confía Ujú. y no lo hace. Entonces ahí tú y yo lo hemos visto, ¿no? Lo Sí, vimos sí, la sí. semana pasada. Ujú. Y sabes, también el otro tema que sería importante mencionarlo y dejarlo aquí sobre la mesa, que aunque nosotras lo tocamos muy general, que es el tema del amparo, porque incluso hasta en la parte de cuando nos lo han explicado, ¿no? Siendo nosotras estudiantes, nos hablan de que el amparo es lo que nos va a venir a salvar de las arbitrariedades o del abuso del poder. No decimos que no, porque sí está diseñado con ese objetivo, pero hoy día ya podríamos empezar a dudar de que el amparo sea ese recurso efectivo tan necesario. En el ámbito internacional se habla de un recurso efectivo cuando el acceso a la justicia, ¿no? En este entendido, en este englobe general, nos da posibilidad de inconformarnos sobre determinaciones que en su momento no reúnan los requisitos o sean ilegales o sean arbitrarias, etcétera, ¿no? Entonces, el que tengamos estos recursos es parte de poder ejercer nuestro derecho al acceso a la justicia, porque tenemos formas de defendernos. Claro, algunas cuestiones son muy técnicas y por eso necesitamos a los abogados y demás. Algunas otras no necesariamente, ¿no? Solamente con alzar la voz y decirlo como platicabas tú en las comisiones de atención a víctimas y demás, pudiera ser esa vía, pero el amparo es muy particular. No todos los abogados manejan amparo, todos los abogados conocemos los amparos, ¿no? Abogadas y abogados, pero no todos son tan técnicos como en esa materia. Además, los abogados y las abogadas que litigan en amparo es oneroso, o sea, con pagar un amparo es caro, ¿no? Porque pues se conoce como que es lo top que pudiera haber en relación a protección de derechos. Pero sí, al menos, por ejemplo, desde el ámbito internacional, si tú demuestras que en tu país está todo tan mal a nivel de impunidad, a nivel de corrupción, ¿no? Y que aun cuando hubiera esos recursos, de todas maneras no vamos a terminar en un buen puerto. Regresémonos un poco a los temas de violencia de género, ¿no? En donde lo que platicábamos, que si todos estos temas de prejuicios, de estereotipos, de un trato diferenciado que de pronto puede hacer una autoridad al aplicar una ley o al revisar un caso en particular. Y si de pronto ya te lo está diciendo desde el inicio, ¿no? Que es una justicia misógina, que no está analizando todo el contexto y demás. ¿De qué sirve que de pronto haga valer ese recurso si el tribunal de alzada, ¿no? Que es esta segunda autoridad que va a revisar, también se conoce, ¿no? Que está de alguna manera alineada a todos estos prejuicios y estos estereotipos. ¿De qué me va a servir que yo me inconforme con esa autoridad si es probable que replique los mismos argumentos o que valide de alguna manera esa resolución que yo considero indebida? Entonces, por ejemplo, en la materia internacional, cuando demostramos que aunque yo haga valer esos recursos, lo más seguro es que la resolución no va a estar a mi favor, que no es un tribunal de cuarta instancia, no es como que podamos ir a lo internacional, porque esa es otra forma diferente de atender asuntos en materia internacional, pero solamente para poner el ejemplo.
Entonces ahí, en esos casos, te dice, no agotes los recursos internos. No es necesario, porque ya sabemos que en tu país, por poner el ejemplo, ¿no? Ya sabemos que en tu país, pues no respetan las leyes, no respetan esto. O sea, casi casi es como, ¿de qué me sirve que tú lo hagas valer si ya sabemos que te van a decir que no? Entonces, de alguna manera, no procede en todos los casos, es una salvedad que de pronto pudiéramos tener, pero lo pongo sobre la mesa porque es una de las razones por las cuales pudiéramos ya empezar a revisar con un verdadero compromiso el tema del amparo. Y la otra cosa es que es tan técnico que difícilmente un ciudadano a pie sin conocimientos legales le va a entender, ¿no? A veces ni siquiera los que son, o sea, tienen que ser muy, muy especialistas en esta materia para poder trabajar un amparo en todas sus dimensiones, que sí, los efectos que tiene, o sea, es muy técnico, ¿no? Entonces, pues sí es importante mencionarlo porque pues hay vías que también podemos hacer valer. Digo, sí o sí hay que ocupar los recursos, pero que si ya estamos notando una sistematización en cuanto a las violaciones a derechos humanos, podríamos salvar esa parte. Y ya la última cosa que quisiera poner sobre la mesa y ahí también compartir lo que hemos vivenciado un poco, May, esta parte de cómo sí podemos ir a levantar la voz, por así decirlo, ante una autoridad superior cuando los ministerios públicos no están haciendo las cosas correctas, ¿no? En esta audiencia de omisión de actuaciones, que también nos ha pasado, ¿no? Porque es como una parte de, pues no amenaza, o sea, no estamos amenazando a los ministerios públicos en realidad, simplemente la labor del asesor jurídico es vigilar que se respeten los derechos humanos y si no lo estás haciendo, pues me puedo ir ante un juez a decirle, ¿no? Pero nos ha pasado, ¿sí o no? Que de pronto es como de, entonces todavía no está mi expediente, todavía no está lo que pedí, entonces me voy a ir a la audiencia de control y es así de, no, por favor, abogada, no, vamos a agilizar, pero la verdad es que en ocasiones son muy necesarias. ¿Qué opinas, May? Pues tiene ahí como un daño colateral, ¿no? Porque si te ubican, te empiezan a ubicar y te dicen, sí, ahorita ya lo atendemos porque, ¿no? Ya saben que nosotros nos vamos a quejar. Ujú. Siento que de alguna manera también te los eches un poco encima, por así decirlo, ¿no? Pero también te empiezan a ubicar como la abogada liosa, ¿no? Y dices, no, solo estoy pidiendo lo que me corresponde, que me atiendas en tiempo y forma, porque, oye, vengo cada 8 días y cada 8 días me dices lo mismo, ya, ¿no? Ajá. Necesito saltar al siguiente nivel. Pero sí te empiezan a ubicar así de, híjole, ahí viene la abogada que se va a ir a quejar, entonces como que sí te atiendo, pero como que no, pero, o sea, y a veces tratamos de ser empáticas con esta parte de la carga de trabajo que tienen, pero es necesario. A veces Ujú. ya es necesario dar ese salto y los servidores públicos se vuelven amables, ¿no? Ujú. Así se vuelven amables contigo y te van dando como esa facilidad de darte las copias, de ya estamos avanzando, vente el otro fin de semana, vente el otro viernes, vente el otro lunes y vamos avanzando, pero siento que sí vamos teniendo como esa etiquetita de abogadas liosas, ¿no? Solo Ajá. por pedir algo que en derecho nos corresponde. Ujú. Exacto. Y ya, pues también lo otro que también ha sucedido, ¿no? Que pues ya estás en la audiencia y el juez no termina haciéndote caso, ¿no? Entonces así como También. de, a ver, Bueno, pues vine hasta acá como ajá, para decirte lo que están haciendo mal y dices que está bien, o sea, ¿cómo te ayudo, no? Entonces, sí, sí, sí. bueno, ahí ya se pueden hacer valer como más circunstancias, ¿no? Pero, pues bueno, lo que nosotras intentamos hoy en este programa es que conocieran en términos generales como estos insumos. Ya saben, si tienen alguna duda en particular, nos pueden escribir a las redes sociales de CIMAC o pues también recuerden nos pueden escuchar a través de cimac.org porque sí son herramientas indispensables que aunque son técnicas y de pronto sí necesitamos un abogado para accionarlas, no sé si hay alguna cuestión en donde ustedes no se sientan conformes y que no se ha respetado el proceso, pues háganlo valer o menciónenlo a sus representantes para que lo hagan valer y ya en su momento que ellos valoren si estamos en el supuesto, en los tiempos y demás, porque eso sí, hay que respetar mucho esta cuestión. No sé si quieras cerrar con algo, May.
Pues agradecerles que nos hayan escuchado porque sí fue una plática, una charla un tanto muy de abogadas, pero tratamos de hacerlo lo más digerible y que cualquier duda estamos a sus órdenes. Muy bien, pues entonces no nos queda más que despedirnos. Los esperamos la siguiente semana con otro programa. Volvemos a abrir la oportunidad de si tienen algún tema nos escriban. Y pues yo creo que la siguiente semana estaremos hablando de estos temas tan interesantes para ir aclarando más dudas. No nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho. Bye, bye. Saludos. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.